creo que sí estamos grabando. Sí. Bien. Les decía. Ay. Que los dos componentes importantísimos dentro de un programa son los algoritmos y las estructuras de datos. Hemos visto algunas sentencias, las más importantes ya para construir algoritmos sin programación textual. Hay muchas de estas sentencias que vimos y que ustedes las usaron en programación por bloques el ciclo pasado, en Scratch. Ahora las vemos en programación textual, con un lenguaje de programación, ¿sí? Constituido, configurado por un montón de cadenas, de textos, de frases, de sentencias. Así programamos aquí, concretamente con el lenguaje Python. Y uno de los elementos más importantes son las estructuras de datos junto con los algoritmos. ¿Sí? Una estructura de datos no es más que una manera de organizar los datos en un computador. Así de sencillo, ¿no? Listo. Vamos avanzando. Bien. En Python, uno de los conceptos muy, muy importantes o uno de los tipos, digamos así, generales de agrupación, de organización de datos se llaman las colecciones. ¿Ya? Las colecciones. Generalmente las colecciones son un conjunto de datos de un tipo relacionado y que tienen un objetivo también, que se han agrupado con un objetivo común. Nosotros generalmente, hasta ahora mejor dicho, hemos usado mayoritariamente variables simples de los tipos simples, podríamos decirlo también, de Python, enteros, caracteres, booleanos, flotantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos variables, o una variable a la cual le asignamos 2 y luego le asignamos 4, ¿no? Aunque al inicio le asignamos 2 a X, y luego le asignamos 4 y luego presentamos X, en la pantalla nos presenta el 4. ¿Por qué no me presentará el 2? Preguntó a Valeria. Valeria, atención. Sí, ingeniero. ¿Por qué no me presenta el 2 y en su lugar me presenta el 4 este código? Conceptos fundamentales de variable. Ahí está en inglés la respuesta. A ver, vale. Ya mismo le doy la palabra a alguien que alzó la mano. Porque está el último código, sería. Más o menos. Ya, gracias Valeria. Juan, quería hablar. Adelante. Juan Álvarez. Juan Álvarez. Ay, a ver. Le escribió al chat y Ya se me hizo. Ah, no tiene audio, creo él, ¿no es cierto? Bueno, qué relajo. Stop saving. Chat. A ver. No, Juan, no se te escucha. Tal vez estás con el micrófono. ¿Estás con el micrófono apagado, Juan? A ver. Activa.
Juan, ¿puedes hablar? Mm, no, no se te escucha. A mí no se le escucha, a mí no se le escucha. Ajá. A ver, ¿alguien más entonces que quería participar? Edwin Delgado. Claro, ingeniero. Imprime el 4 porque al momento de definir, darle el valor al 4 en la variable, estamos sobreescribiendo el valor. Eso, o cambiándolo, ¿no es cierto? Lo cambiamos, perfecto. Porque una variable puede tener un solo valor a la vez. Puede guardar, puede captar, retener un solo valor a la vez. Eso es lo que dice ahí en inglés, ¿sí? Cuando nosotros ponemos un nuevo valor en la variable, el valor antiguo es sobrescrito. Aquí dibujadito está. Perfecto. Entonces, eso sucede con las variables, ¿no? Muchas veces necesitamos nosotros almacenar más de un valor, más de una variable. Y consecuentemente, viene como solución el uso de las colecciones. Porque las colecciones nos permiten almacenar muchos valores en una variable simple, ¿sí? Con un nombre simple, podríamos decirlo así. Que no son no podríamos decir una variable simple, ¿no? ¿Y por qué nos referiríamos más a una variable de tipo entero, char, etcétera? ¿Ya? Entonces, las colecciones nos permitirían solventar este problemita en que nosotros queremos almacenar varios valores, pero con una sola variable no podemos hacerlo. Entonces, podemos utilizar una colección. ¿Sí? Una colección es interesante porque nosotros podemos acarrear, retener muchos valores eh, a manera de empaquetarlos, ¿sí? En una sola variable. En una sola variable. Por ejemplo, tenemos aquí la variable friends y en la cual almacenamos estos nombres, estos valores de tipo string. Joseph, Glenn, Sally. ¿Sí? Carry on, otra variable, ¿sí? En la cual estamos almacenando una colección también de valores de tipo carácter. ¿Cuántos? 3. ¿Sí? Socks, Seed, perfume. ¿Ya? A ver, carry on. A ver, los están en inglés. ¿Qué es carry on? O carry on. ¿Cómo se traduce? O le pregunto a No hemos Google. llegado a esa clase todavía, ingeniero. Pues se puede decir lo que lleva puesto, pues. Carry on, llevar puesto. Digo, Ah, ¿sí? Bien. Hablo como prendas, elementos. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos nuestros dos primeros ejemplos de colecciones. Hasta ahorita podemos decirle colecciones. Vamos a ver que es un concepto general, ¿sí? En Python. Y luego vamos a ver específicamente qué formas, qué tipos de colección específicos tenemos en Python, ¿no? Y estamos usando corchetes. Ya muchos saben que eso es una lista, pero de inicio podemos decir eso es una colección. Por principios, por definición, por concepto, ¿sí? Las colecciones de algunos tipos que existen en Python, ¿sí? Nos permiten agrupar elementos de un mismo contexto, de un mismo contexto. Por no decirlo de un mismo tipo, porque no estaríamos diciendo lo correcto, ¿sí? Porque una colección igual en Python permite almacenar elementos de diferente tipo, ¿no? Y de hecho, pues aquí el título dice, una lista es un tipo de colección, ¿sí? Ya nos enfrentamos, en realidad, ya aquí ya estamos hablando de un tipo específico de colección. Las listas. ¿Cómo se crean las listas? De esta manera, con corchetes y listamos sus elementos separados por comas. Y eso se asigna a una variable. ¿Sí? Listo. Tenemos acá una colección, el ejemplito, una colección de maletas, ¿sí? De distinto tamaño. Es una agrupación de objetos, de elementos relacionados, ¿sí? Y lo mismo tenemos acá. Ya lo comentaba yo. Un conjunto relacionado de nombres que los vamos a tratar, a guardar, a empaquetar
en una lista, ¿sí? Encerrándola en un par de corchetes. Y la misma la almacenamos, la asignamos a una variable que se llama amigos en español, o friends. ¿Sí? Listo. Las constantes lista, bueno, los valores de lista, podemos decirlo así, no suena tan formal decir constantes de lista. Son rodeadas por corchetes, ¿sí? Y ya lo he dicho, los elementos listados dentro y separados por coma. Un elemento de una lista puede ser cualquier objeto de Python, ¿sí? Cualquier objeto de Python. Al decir objeto, estoy diciendo cualquier variable también de cualquier tipo que se permita en Python, ¿sí? Y una lista puede ser vacía también, puede estar vacía. Vamos analizando un poquito más aquí el código. Miren, imprimimos aquí una lista, una constante lista o un valor de tipo lista, podemos decir así. Freddy, pregunto. No le veo la cara. Presente. Ahí está. Ya. Ya. Esta primera listita, ahí donde estamos, el profesor está señalando con su marcador. ¿Cuántos elementos tiene? 3. ¿De qué tipo? Tipo entero. Gracias. Entonces esa lista es de tipo, tiene elementos de tipo entero, ¿sí? Se le imprime en el código y más abajo tenemos otra listita, ¿no? Cassandra, tal vez me escucha. Esperemos que esté ahorita con internet. Cassandra no está. Bueno, qué pena. Ingrid. ¿Cuáles son los elementos de la segunda lista? Red, yellow y blue. ¿De qué tipo son? String. Muy bien. Gracias. Luego tenemos una tercera lista que está señalando el profesor. Quiero que me describa esa lista, Cintia. ¿Le describo? ¿Qué elementos tiene? ¿Cuántos y de qué tipo? Ya tiene, no sé si después del 98 es 98 punto o es coma. Sí, punto. Punto. Ya, tiene 3 elementos. Bien. Son de tipo entero y string. Ya en general, pero quiero que me liste uno por uno y de qué tipo. ¿Cuál es el primero? Ya, es que no alcanza a ver bonito. Red, no sé si ese es de tipo string, 24, Sí. ¿24 de entero, qué tipo? Eso. entero, 98.6 flotante. Perfecto. Gracias. Avanzamos. Luego tenemos una cuarta lista en este código que se imprime. Sí, y es media interesante, media especial. Tiene igual 3 elementos, pero ya no son solo de tipo cadena, ni de tipo string, perdón, entero, ni flotante. Oh, Ángel Morocho. Aquí, Ángel, descríbame esa cuarta lista. ¿Qué elementos tiene? ¿De qué tipo? a ver, la cuarta lista tiene 4 elementos, sí, 4 elementos y son de tipo entero. Ya. Sein, ¿qué dice? Gracias, Ángel. ¿Qué dice esa respuesta, Sein?
Yo pienso que son 3 elementos. El primero es un entero, el segundo es otra lista de elementos que tiene 2 números enteros y el tercero es otro número entero. ¿Y quién es? Gracias, Ein. El que me alzó la mano hace un ratito, por favor, puede participar. Creo que fue Steven. O quien haya sido. Era para mencionar lo mismo, que son 3 elementos, 2 enteros y una lista con 2 elementos internos. Tipo. Bien, gracias. Correcto. Es así, tiene 3 elementos porque, miren lo que decía aquí. Un elemento de una lista puede ser cualquier objeto Python, ¿sí? Hasta otra lista, ¿no? La lista que está en anaranjadito, la lista principal, digamos, aquí tiene 1. Este es el segundo elemento, que a su vez es otra lista, ¿no? Y el tercer elemento que es un entero, ¿sí? Una lista puede contener más, como elementos, otras listas. Y es como se van configurando las dimensiones. O hablamos ya ahí de matrices, ¿sí? Las matrices se representan así. Son listas de listas. Entonces, yo puedo tener una lista de listas que me represente una matriz para guardar los valores numéricos que puedo estar usando en un programa para determinantes, para operaciones con matrices mismas, etc. Listo. Y José. Ay, no le veo. Ya, José. ¿Qué es lo último? ¿Qué tipo de lista se imprime al final en este código? La quinta lista. ¿Qué característica tendrá? ¿Sí será una lista? ¿Cómo se llamará esa lista? Especial. Una lista con una cadena. ¿Será? Ninguna cadena hay ahí. Ingrid, ¿quiere participar? Una lista vacía. Eso. Una lista vacía. Gracias, José. Gracias, Ingrid. ¿Sí? Una lista puede ser vacía, dice aquí. Y la lista vacía es esta. Corchetes, apertura y de cierre. Y pare de contar. ¿Sí? La lista vacía también es permitida en Python. Muy bien. Avanzamos. Miren. Dice aquí el profe, ya hemos usado listas. ¿Se acuerdan? Y cuando en las diapositivas yo les mostré en los temas anteriores de for, teníamos aquí ya una lista para especificar el conjunto de datos o de valores donde íbamos a iterar con la variable iteradora del for. Y en la lista, ¿sí? Que tiene los elementos 5, 4, 3, 2, 1, etcétera, hacer tal cosa. ¿Sí? También aquí, en listas y los ciclos o bucles definidos, ¿no? Cuando vimos un ejemplito en el que creamos con la variable amigos ya una lista de nombres, la misma que la recorrimos con el for, con la variable iteradora amigo o friend, ¿sí? Y no me acuerdo si pusimos este mismo texto, pero el código era el mismo, ¿sí? Me parece que pusimos un saludo o feliz año nuevo y el iterador o la variable iteradora, que en este caso es friend, ya no es sí, con la cual recorríamos la lista. Ahora ya sabemos que esto se llama una lista propiamente de Python, ¿sí? En este caso llamada amigos. Entonces, esta lista está recorrida con un for, siempre, casi siempre son recorridos con un for, ¿sí? Con la respectiva variable iteradora, y se la menciona luego de la palabra reservada in, a la lista que queremos recorrer. ¿Mm? Perfecto. Acá abajo tenemos otro ejemplo, es muy parecido, ¿sí? Ahora ponemos Z, ya no le ponemos amigos, a la lista, y le ponemos X a la variable iteradora, ¿sí? Con la cual nosotros recorremos, o sí, la lista que tiene los mismos nombres de los mismos valores de la lista definida en el código superior, pero que ahora se llama Z. Entonces con X, para X en Z, recorrimos,
¿sí? Todos los elementos que tiene la lista Z. ¿Y qué hacemos? Imprimimos la variable iteradora con la cual recorremos nuestra lista llamada Z, ¿sí? Simplemente aquí al parecer es un cambio de nombres para entenderlo bien, para entenderlo precisamente, miren. ¿Sí? Con X recorremos todos los elementos de la lista Z. Joseph, Glenn y Sally, respectivamente. Y ponemos el mensaje. Perfecto, ahora vamos a buscar dentro de listas, buscando dentro de las listas, dice aquí. Bien, así como sucede con las cadenas, ¿sí? En alguno de los ejemplitos o ejercicios del examen, pusimos nombre de una cadena y entre corchetes 0, ¿no? Eso viene y se va a entender más aquí. Porque de la misma manera que sucede con las cadenas, nosotros podemos obtener un simple elemento de una lista usando un índice. O a veces se le dice una posición, ¿sí? Del elemento que queremos extraer, que queremos obtener, indicándolo entre corchetes. Square brackets son corchetes, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos nuestra lista Z o amigos dibujada o gráficamente de esta manera, la que en las transparencias anteriores ya mencionamos, constituida por los elementos Joseph, Glenn, Sally, cada uno adquiere un índice o una posición, empezando en 0. Eso es importantísimo. En Python empezamos a indexar, a indicar las posiciones de los elementos dentro de una lista desde 0, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la lista amigos, otra vez en código, ¿sí? Creada. Y luego esta sentencia que va a imprimir o tiene como argumento de la función print friends y entre corchetes 1. Se puede leer como friends sub 1. ¿Sí? Friends sub 1. Lo cual nos da como salida Glenn. ¿Ya? Entonces, ahora me ayudan. Jorge. A ver. Al ritmo de esa salsa. Jorge Aníbal nos va a contestar. Ya. A ver, Jorge. Ya. Dígame, ingeniero. Bien, Jorge Aníbal Chuncho, ¿no? Sí. Si yo quiero imprimir Joseph, ¿qué cambiaría de la línea print? En toda esa línea del print, ¿qué cambiaría? El número. ¿Por cuánto? ¿Cuál por cuál? Sería el A0. ¿Cero en vez de quién? De la parte del 1 sería... Eso. En Joseph sería 1, así. A ver. Sí, yo tengo friends sub 1 y eso me da como respuesta Glenn, ¿no es cierto? Me produce como salida Glenn. Friends entre corchetes 1 me produce Glenn. Me extrae el elemento de la posición 1 del arreglo de la lista friends. ¿Cuál es? Es Glenn. Si yo quiero imprimir ya no Glenn, sino quiero imprimir Joseph. En esta línea, ¿qué cambio? Yo tengo que cambiar una cosita. El número 0 se la cambia únicamente. Ya 0, pongo 0 en vez de ¿qué? Del 1. Muy bien, gracias. Gabriela. Gaby. Gaby Viñán, ¿no está? Se ha fugado, creo. Bueno, falta. Primera persona con falta.
Martita, Genial. a ver, si yo cambio print, friends y entre corchetes en vez de 1, yo le pongo 3. ¿Qué cree que pasará? No presenta nada. Error podría ser. O no ¿Por presenta qué? nada, sí. ¿Por qué? Por lo que solo tenemos 3, ¿qué digo? Sí, 3 3 en la elementos. lista, 3 elementos en la lista y entonces no sería nada Eso. ahí. ¿Y los índices válidos son cuáles? Solo del 0 al 2, 0, 1, 2. Perfecto. Muy bien. Gracias, Martita. Avanzamos. Bueno, veamos que el profe igual aquí hace la explicación que más o menos yo les hice. Veremos la posición, ¿no es cierto? O índice con la cual nosotros extraemos de la lista, en este caso friends, los elementos. Quiero obtener ese elemento, Glenn, que está en la posición 1, en la posición 0 está Joseph, ¿no? Y se produce eso de ahí. Muy bien. Las listas son mutables. ¿Qué quiere decir esto? Que son modificables sus elementos, ¿sí? Cosa que no sucede con las cadenas. Lo está indicando aquí el profesor. Yo tengo la cadena Fruit, una cadena de caracteres, banana, miren, ¿sí? Y yo estoy intentando aquí con Fruit sub 0 cambiar el valor del primer carácter de esa cadena. Ponerle B en minúsculas. Pero no puedo hacerlo, ¿sí? No puedo hacerlo con las cadenas de caracteres porque no son mutables, ¿no? Puedo cambiar sus elementos, o sea, sus caracteres no los puedo cambiar, ¿sí? Lo que puedo hacer es usarlos para imprimirlos, extraerlos, para imprimirlos, para procesarlos, en otras sentencias, ¿no? Y entonces miren lo que me sale aquí como error. O cuál es el error. Objetos string no soportan asignación de ítems. En otras palabras, no son mutables, no son cambiables. No puedo yo decir en tal ítem o no puedo cambiar tal elemento, tal carácter. Lo dicen ahí, Python lo dice, lo toma como un ítem, ¿no? No puedo cambiar tal elemento de una cadena de caracteres. Ese es el error, ¿no? Sí puedo invocar funciones como las que tengo aquí. Las cadenas tienen funciones propias, predefinidas como lower, ¿sí? Yo invoco la función lower, que es lo que hace cambiar a minúsculas, ¿sí? Todas el contenido de la cadena fruit, ¿sí? Lo pasará a minúsculas. Y esta línea lo está poniendo en X, a ese resultado, a la cadena fruit, convertida a minúsculas, la pone en X y luego presentamos X. Bien, a continuación tenemos una lista llamada loto con 5 elementos, ¿no? Presentamos loto, la lista loto se presenta tal como está. Y luego, ¿qué tenemos? Estamos cambiando, ¿sí? Más o menos como lo intentamos hacer con la cadena definida en este código. Lo voy a hacer con esta lista llamada loto. Accedo al elemento 2 de la posición 2 y le asigno el valor de 28. Le asigno el valor de 28. ¿Sí? Luego tengo print loto, lo que causa que se presente la lista con el cambio efectuado. ¿Qué pasó luego de ejecutar esta línea? Loto sub 2 igual a 28. Se cambió el elemento que estaba en la posición 2, que era, creo que era 26, ya no me acuerdo. Ahora es 28. ¿Sí? 28. Preguntas, vamos con Edwin. Atentos. Edwin, cámara por favor. Dígame. Listo. A ver, Edwin, yo quiero que me cambies en esa lista. Quiero que el primer elemento de esa lista, que es el 2,
de la lista loto. Quiero que le cambies y que ahí le pongas 10. ¿Cuál sería la sentencia de Python para hacer eso? Le cambiamos en loto sub 2, le ponemos 0 y va a ser igual a 10 en primer. Muchas gracias. Así de sencillo, ¿no? Gracias. Víctor. Cámara, por favor. Hola, ingeniero, ¿qué tal? Hola, Víctor. ¿Sí hay cámara o no? Sí, sí, está con la cámara. ¿Por qué no le...? Ya. A ver, Víctor. Yo quiero que en la lista loto me ayudes. Yo quiero que el último elemento... El último elemento sea igual al primer elemento, sin saber cuál es el valor que tienen exactamente en cada posición. ¿Cómo haríamos? O sea que en este caso, en vez del 63, yo quisiera que vaya el 2, pero sin saber que esos son los valores. ¿Sí? El último elemento de mi lista loto, quiero que tome como valor el primer elemento. ¿Alguna idea, Loto, Víctor? en vez del 2 le pusiera... No, ¿Qué le pusiera? el número 5. Posición 5. Ya será bueno. Luego, ¿igual a qué? Igual a 63. No. Yo quiero darle al último elemento el primer elemento. Bien, uno está alzando la mano. Ya mismo le doy la mano. Una persona. El 2. Así 2 solito en vez de 28. Sí, creo. Pensémoslo. Gracias, Víctor. Jeffrey alzó la mano. Conteste. Podría ser loto corchete 5 es igual a loto corchete 0. Casi, solo un pequeño error. ¿Quién se dio cuenta? Corchetes 4. Eso. Sí, porque solo hay Bien. 4 valores. ¿Sí? Aquí hay que cuidarse. Siempre al inicio uno se confunde. En la última posición o índice válido es uno menos que el tamaño de la lista. Si el tamaño es 5, yo puedo acceder hasta el elemento 4 de la posición 4. No 5, porque ahí no existe. ¿Por qué? Porque empezamos desde 0. Listo, gracias, Víctor, gracias, Jeffrey. Avanzamos. Bien, ¿cuán larga es una lista? ¿Cómo medimos el tamaño de una lista? Con las cadenas, ¿cómo lo hacemos? Con len. Una función preconstruida de Python. Len de un string me da la cantidad de caracteres. Y con una lista, lo mismo. Len de X. ¿Sí? Si X es una lista. O sea, len de la lista. Len de la cadena, de la cantidad de caracteres que tiene la cadena. El tamaño. La longitud. En otras palabras. Términos que encontrarán en la literatura. Y con X, y con las listas, lo mismo. Sucede lo mismo. ¿Sí? Nos dice el número de elementos que tiene la colección o la lista. Es lo que hace la función len, ¿sí? Preconstruida en Python. Algo de la función range que ya le hemos usado, ¿sí? Con el for, ¿sí? Pero un poquito más. ¿Qué es lo que hace range? Nos retorna una lista de números. Nos crea una lista de números que van desde el 0 hasta 1 menos el segundo el parámetro. Range de 4, es decir, nos generará una lista que va desde 0 hasta 3, no hasta 4. ¿De una longitud total de 4 elementos? Sí. Pero de los elementos desde el 0 hasta el 3 en este caso. ¿Ya? Tenemos una lista de amigos. Hacemos len de la lista de amigos. Nos dará el tamaño, que es 3.
¿Sí? Ahora miren, hacemos algo medio redundante, tal vez podríamos decir. Sacamos el tamaño de la lista de amigos, que es 3, hasta aquí. Luego le aplicamos range, es decir, range de 3, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el range? Nos genera siempre una lista de enteros, Importantísimo, miren, cómo vamos anidando aquí las funciones. A veces eso también nos confunde. Yo tranquilamente puedo anidar una y otra en varios niveles llamadas a funciones. ¿Qué es lo importante que hay que observar? Que los parámetros y los tipos de parámetros que estamos enviando, de argumento, mejor dicho, que estamos enviando a cada función, sean los que sean los que en la función están definidos, ¿sí? Para trabajar. Range, ¿qué tipo de argumento recibe? Un entero. Aquí, un primer ejemplo, le enviamos un entero que es 4. Acá le estamos enviando otro entero que es 3, que es el resultado de la función len, la salida de la función len, aplicada aquí a friends. ¿Sí? Eso es lo que hay que observar para ir encadenando las llamadas o invocaciones a las funciones. Entonces, range de 3 me genera una lista de 3 elementos enteros, desde 0 hasta el 2. ¿Sí? ¿Sí? Que a la final este código nos permite generar los índices de la lista amigos con este pequeño código. ¿Sí? Una lista de los índices de la lista friends o amigos. Bien, más ejemplos. Tenemos la misma lista friends, ¿sí? Lista de cadenas, de 3 cadenas. Aquí recorremos, aunque parece que ya lo hicimos también en algunos otros ejemplos o códigos. Primer for para recorrer esa lista de amigos, de nombres, ¿no? Es esta de aquí, la variable iterador friend, el conjunto de la colección o la lista friends. Y la segunda, en el segundo for, ¿qué es lo que hacemos? Con una variable i, llamada i, en el rango, en la lista de enteros que nos genera el range aplicado al tamaño de amigos, es decir, a 3, nos genera la lista que está acá, que ya la vimos. Y con esa listita, que la recorremos o iteramos aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Creando una variable y guardando en esa variable el elemento que extraigo de la posición i de mi lista friends. ¿Sí? Extraigo en la variable friend ese elemento de mi lista friends. Luego, igual imprimo Happy New Year e imprimo ahora el valor de friend. ¿Cuál es el valor de friend? ¿Sí? El elemento que extraje de mi lista friends con el iterador i. Es decir, el elemento de la posición 0, la primera vuelta, 1, la segunda, y 2, la tercera vuelta, la tercera iteración. ¿Sí? Dos formas de hacer lo mismo. Miren. ¿Sí? Dos for para recorrer la misma lista. Eso es lo que tenemos aquí. Dos ciclos repetitivos para obtener el mismo resultado. Eso es lo que hacemos. Sí, acá estaba detallado. Sí, es lo que ya se analizó anteriormente. ¿Qué pasa con len? Y listo. Primer video sobre listas que hemos revisado. Vamos con el segundo. Más sobre listas. Atención, este es un tema muy... Ya, hasta aquí, por favor. Quiero preguntas. De lo que vimos de listas. Preguntitas.
Yo, ingeniero, tiene una pregunta. Diga. Ingeniero, no le entendí esa parte de la G cuando es de cambiar la posición. Algo así, en ese ejemplo. Entonces me perdí ahí. La que te pregunté. Ajá, sí, no le entendí. Ya. No hay problema. Vamos a hacerlo súper práctico. En código. Supongamos mi listita X tiene estos valores. 2, 45, 67, 86, 67. Vamos a ver si lo amplío un poco para que puedan ver. Oh. Tamaño inicial, tipografía. Ah, ya, tipografía. Vamos a ponerle tamaño 18. Bello. Ya. Muy bien. X. ¿Sí se ve ahí, no? Sí, sí se ve. Bien, defino otra vez. X igual a esa listita. Entonces yo le preguntaba, o ya, pongámosle otro nombre más larguito. O sea, más familiar a lo que estábamos analizando. Bien. Entonces yo quiero el primer elemento. ¿Qué más escribo? Ayúdenme. Corchete 0. El corchete 0. Perfecto. Ahí está. 2. Quiero el último elemento. ¿Lista sub 67? 4. 4. Ahí está. Perfecto. Entonces la pregunta hace rato era, ¿cómo yo pongo en el último elemento el primer elemento? ¿Cómo lo copio? Más o menos. Entonces, ¿cuál es el código? Lista sub 4. ¿Qué más? Igual a lista sub 0. Perfecto. Ya. De pronto ustedes se van a confundir. Oh. Ay, perdón. Sub 0. ¿Sí? Eso no produce salida. Volvamos a imprimir a la lista a ver cómo está ahora, a ver si se cambió. Sí. ¿Sí? Bueno, no, yo no dije que se cambie también el primero por el último, eso no. Lo único que pedí es que en el último elemento vaya el primer elemento, que en este caso es 2. ¿Sí? Esto es importante, miren. Cuando yo tengo el acceso a un elemento de una lista en la parte derecha de una asignación, solo estoy accediéndolo, leyéndolo, ¿sí? Extrayendo, no cambiando. Cuando yo tengo en la parte izquierda de la asignación una expresión de acceso a un elemento de una lista, ahí sí, estoy diciendo que voy a cambiar, voy a modificar el valor de ese elemento de esa lista. En este caso, el de la posición 4. ¿Se entiende, Víctor? Sí, ingeniero, ahora sí lo entendí. Muy bien. Una cosita más para todos. Si yo quiero acceder al último elemento con una formulita, sin saber cuántos elementos tiene mi lista, ¿qué puedo escribir? Según yo, con lista entre corchetes -1 ya le pone el último valor. Bueno, no. Me retorna el primero. Es que ese Es el último, son los mismos. Ah, sí, ahorita sí. Entonces, al final. Ya, gracias. Voy a volverle a encerar mi listita como la tenía. Exacto. Lista -1,
Sí, súper práctico, me da el último elemento. Pero suponiendo, digamos, que no tuviéramos esta facilidad en Python. Otra formita, que también se vio en el video. Utilizando for. Y Complejo sería, Usando demasiado. len. Se podría hacer, pero demasiado, muy largo. Usando len. Eso. Tenemos len. Miren, aquí la clave es saberse las funciones de Python y lo que nos da. Y hacemos maravillas. Primero, vamos por partes. Len de lista, 5. Solo para ir analizando. Entonces yo quiero el último elemento. Digamos que no pudiera usar -1, solo digamos. Yo podría decir lista sub len de lista. ¿Sí? ¿Tengo problemas en usar len aquí adentro? No. ¿Qué va dentro de los corchetes? Un entero siempre. Un entero es lo que tiene que ir. ¿Sí? Len me da un entero. Len de lista. Perfecto. Pero si yo lo dejo ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si le doy enter? No, creo que apareció un error. Vamos a ver. Sí, tiene que poner 2 puntos. Efectivamente, nada, 2 puntos. ¿Por qué hay el error? Ya lo dije hace rato. Porque no existe el índice 5, sino el 4 es el último. Perfecto, perfecto. Entonces, para completar mi formulita, yo siempre tendría que decir, si quiero acceder al último elemento, lista sub, len de lista, -1. Ahí sí, me da el último elemento, que es el 67. ¿Sí? Pero, si quieren ser más pitones, como dijo Jeffrey, listo, -1. Gracias, avanzamos. Ahora, hay cómo concatenar listas. Sí, también podemos usar el operador más. ¿Se acuerdan cuando se usaba con cadenas? Se concatenan cadenas, se unen cadenas. Nosotros podemos también aplicarlo sobre listas. ¿Sí? Podemos concatenar 2 listas, lo cual nos generará, ¿sí? Una nueva lista que contendrá, un momentito. Que contendrá todos y cada uno de los elementos de las 2 listas, ¿sí? Unidos. Se genera una nueva lista con los elementos de la primera y de la segunda lista, ¿sí? Así se muestra este ejemplito. Tenemos A, tenemos B. Y luego en C guardamos la concatenación de A más B. A no es entero ni cadena, ojo, ni booleano. A es una lista, B es una lista. Los dos los estamos sumando o concatenando. Imprimimos C y nos da esta lista nueva con todos los elementos de A y B. Solo para verificar cómo nos quedó A, imprimimos A al final y nos muestra el valor original. ¿Sí? No le pasa nada a A ni B. Se suma A más B, se concatena y se guardó en C. Bien, este tema interesante. Una lista puede ser, slicer significa rebanada, ¿sí? Rebanadas de listas usando el operador 2 puntos. Ejemplo, tenemos la lista T, ¿sí? Con estos elementos. Y tenemos la primera rebanada, el primer uso de este operador, 2 puntos en listas. ¿Qué es lo que hace? Me coge de la lista T y me toma los elementos desde el índice 1 hasta el que está luego de los 2 puntos, pero -1. ¿Sí? Este es interesante, este dibujito. Miren, para que se lo graben. En su memoria gráfica. Siempre es, ponemos entre los 2 puntos un límite inicial y límite final, digamos así, de la sublista. También podemos decir sublistas. A la final son sublistas que se extraen, que se generan de las listas originales.
Desde la posición 1 hasta la posición 3, pero menos 1, es decir, hasta la 2. De la 1 hasta la 2 en definitiva. Esta es la posición 0, la 1, la 2. Entonces, desde la 1 hasta la 2. ¿Sí? Eso es. Esa es la sublista. Bien. Un momentito. Un dato. Listo. Seguimos. A ver, ¿se entiende esta parte? De inicio. Estamos con el primer ejemplo de rebanadas. Supongo que sí, ¿no? Sí, este momento sí. Ingeniero. Ya. Ingeniero. Para ello voy a preguntarle a Ángel. Ángel, ¿contento? No, mejor, perdón, Ángel. Karen, que no ha hablado hace tiempos. Dígame. Si yo quiero extraer de la lista T los elementos 3, 74 y 15, ¿cómo expresaría yo el slice o la rebanada o la sublista? ¿Qué cambiaría aquí? Repito, quiero 3, 74 y 15. Le pondría el 3 primerito porque sería el orden, Ya. contándole. Y los 2 puntos hasta a ver, hasta el 4 o 5, hasta el 5 para que represente los números que está pidiendo. 3, 4, El 5. 3, 2.5. Casi. Acuérdese, ¿por qué está en rojito en violeta, en morado? Era algo especial. Era siempre menos 1, nos iba a tomar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que ponerle? Si aquí me va a coger menos 1, en vez de 5, ¿qué tendría que ponerle? 4. 6. No, al revés, más bien. Aquí mire, que aquí puse 3, en realidad me cogió 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces, para que me coja también el 15, si yo le pongo 5, no me lo va a coger. Va a cogerme menos 1 hasta el 74. Entonces, tendría que ponerle ¿cuánto? 6. 6, exactamente. Aquí no hay problema, ¿no? Vimos que daba error, pero cuando accedemos a un elemento en una posición que está fuera de los índices válidos. En este caso,
necesitamos poner el 6 porque restándole 1, ¿sí? Me indica, en este caso me indicaría el quinto elemento, que es lo que yo quiero. 3, 4 y 5. Tercero, cuarto y quinto elementos. ¿Ya? Gracias, Karen. Seguimos. Miren, esto está aquí hasta remarcado. Dice, así como en los strings o las cadenas, el segundo número, este de aquí, el que está después de los dos puntitos, ¿sí? Siempre va hasta, pero no es inclusivo, pero no incluye. Va hasta 3, pero no lo incluye al 3. Incluye uno menos, es decir, hasta el 2. Siempre, siempre. Bien. Ahora, el segundo ejemplo es T sub 4, perdón, T 2.4. ¿Cómo funciona esta rebanada? Este slice. Si no tiene un elemento antes de los dos puntos, toma desde el primer índice, desde el primer elemento, es decir, desde el 9 aquí, hasta 4, es decir, 4 menos 1. 4 menos 1 hasta la posición 3. 0, 1, 2, 3. Este es el slice que voy a obtener, ¿sí? Y efectivamente será lo que se presente. Aquí está. ¿Ya? La otra forma, menciono el elemento inicial. Posición 3, ojo, posición 3, no quiere decir el elemento 3, aquí coincide, que está en la posición 3, el número 3. 2 puntos y nada más. ¿Qué hace la rebanada? El slice se toma hasta el final de la lista. Desde el 3, todos los elementos que llegan hasta el final, cuando no especificamos elementos al final. ¿Ya? Y al último, T y 2 puntos solitos, sin nada a la izquierda y sin nada a la derecha de los 2 puntos, lo que hace es simplemente darme toda la lista. ¿Sí? Como si pusiera T, simplemente. Me extrae toda la lista, una copia de la lista. Métodos de las listas. Las listas son objetos. Ya. ¿Quieren hablar? Adelante. Inge, al anterior, y si solo le ponemos 3, no con los 2 puntitos, ¿qué nos saldrá? ¿Hasta ahí el marcador o si no solo justamente el que le toma ese valor? O sea que si pondríamos 4 nos saldría el 74. Sí, eso. Ese ya es lo que Sí. vimos antes. Sí, un solo elemento. Acceso a un solo elemento. Eso es. No hay los dos puntos, entonces no es un slice, no es una sublista, no es una rebanada. ¿Sí? Es solo un elemento. Gracias. ¿Alguien más creo que también estaba alzando la mano? ¿No? ¿Se arrepintieron? Bueno. O tal vez fue lo mismo. Seguimos. Métodos de las listas. ¿Sí? Miren cómo se crea una lista también de esta manera. Así como podemos usar corchetes, un par de corchetes. ¿Sí? Para crear una lista vacía, podemos usar esta. Un momentito que me está llamando una profesora. Ya. Seguimos. Entonces, list, miren, como una función. Como una función. ¿Por qué? Porque tiene paréntesis al final. ¿Sí? Es como una función. Esta función list con paréntesis me genera también una lista. Entonces yo creo de esta manera y la guardo en X, en la variable X. Ahora, si le pongo type de X, ¿sí? ¿Qué me va a decir esto? Que es de tipo lista, ¿sí? No entero, ni none, ni nulo, ni nada por el estilo. Le doy un dir, uso la función dir, ¿sí? Con la lista X. Lo que hace es darme, miren, una lista también de palabras, de cadenas, que representan ¿qué cosa?
todos los elementos que yo, perdón, todos los métodos, ¿sí? Métodos que tiene esta variable que le estoy pasando como argumento de acuerdo al tipo de variable o tipo de objeto en realidad. X es una lista. Fue creada como una lista acá arriba. Entonces, dir me devuelve todos los métodos que tiene, o funciones, perdón. Funciones que tiene, que podemos invocar sobre ese objeto, sobre ese X. Count, index, insert, pop, remove, reverse, etc. Append, ¿sí? Todas las que tenemos aquí. Aquí está la dirección del tutorial oficial de Python donde podemos hacerlo. Donde podemos obtener todo el listado de las funciones, ¿no? Podemos crear una lista vacía, ¿sí? De esta manera. Y luego añadirle elementos. Lo que hicimos anteriormente un poquito, también otra versión, ya más orientada a objetos, digamos, aunque todavía no llegamos a esa parte. ¿Sí? Es hacerlo, es crear una lista con la función list, ¿sí? Ahora creamos la lista stuff de esta manera. Y luego, sobre ese objeto lista llamado stuff, invocamos el método, la función append. Y le mandamos aquí una cadena. Le enviamos acá un entero. ¿Sí? ¿Qué es lo que hará? Agregar uno y otro elemento a la lista. La lista llamada como stuff. Luego hago print stuff y me devuelve, me muestra cuál es el contenido actual de la lista. De mi lista stuff. Tiene dos elementos, dice. Una cadena y un entero. Los que agregué en las líneas anteriores de código. Luego agregamos otro elemento, miren, que es una cadena. Volvemos a imprimir stuff. Y este es el contenido actualizado de mi lista. 3 elementos ahora. Y así podemos ir agregando cada vez que necesitemos elementos a nuestra lista con el método append. Bien, queremos averiguar si algo está en una lista, si un elemento pertenece a una lista. Facilito, un operador que ya vimos. ¿Sí? Un operador que ya vimos. ¿Cuál es? El in. Miren cómo le puedo preguntar yo en Python. 9 in sum. 9 está en la lista sum. Me dice true o false. 15 in sum. False. Pregunto aquí, cito. Cintia. Ya, yo ingeniero. ¿Qué resultado me va a dar el decir 1 not in sum? Repito. 1 not in sum. 1 no está en la lista sum. ¿Qué me dará? True. Perfecto, gracias. Juan no tiene audio. Michael tampoco, creo, ¿no? Dani. Dani, creo que... Sí, ingeniero, lo escucho. Ya, Dani. Dígame una expresión que sería verdadera. ¿Sí? Algo que nos dé true. 21 in sum. Perfecto, gracias. Facilito, ¿no es cierto? Muy bien, avanzamos. Sencillo este operador. Lo usamos en el link y también acá en las listas. ¿Sí? Es interesante. Listas en orden. Miren cómo ordeno. Con el método sort. Así de sencillo. Tengo mi lista friends. Luego le hago un sort. Invoco la función sort sobre la lista. Imprimo mi lista. Y ahora miren cómo queda ordenadita. Alfabéticamente, porque tiene cadenas, ¿no? Glenn, Joseph y Sally. Orden alfabético de acuerdo a la primera letra. Imprimo el primer elemento de friends. Será ahora Glenn. Perdón. Sigue siendo Joseph. ¿Sí? No se cambió la lista. Lo que hace... perdón, estoy mal. En la posición 0 está Glenn, ¿no es cierto? Y ahora en la posición 1, que es el segundo elemento, está Joseph. Es correcto, ¿no? Pues no necesita guardar, no se puede ser ordenada. El método sort, a diferencia de las cadenas, significa ordenarse a sí mismo. Pregunta para ustedes. Si hago esto, lista.sort a mi lista de acá,
¿Quién aparecerá en el último lugar? 80. ¿Cuál? 80. 80. ¿Y en el primer lugar? 2. 2. El 2. Veamos si no están mintiendo. Ahí está. Lista, ahora es 2, 45, 80. Ordenadita. Sencillo. Oh, perdón. ¿Sí? El método sort, la función sort según la lista, la ordena a ella misma. Bien, adelante, ¿quieren preguntar? ¿Levantaron la mano? Sigan. Vamos, ¿alguien está, 2 personas están levantando la mano? ¿O se les quedó levantada? Yo, ingeniero. Siga, diga. ¿Qué pasa si en una lista pone enteros, flotantes y cadenas y las ordena? ¿Quién se muestra primero? ¿Quién primero? El orden, dependiendo del tipo más alto. Probémoslo. ¿Me escuchó, ingeniero? Sí, le escuché. Vamos a probarlo aquí mismo. Dijiste un entero. Pongámosle cadenas. Pongámosle primerito Michael. Ingrid. Uh, 280, 3.78 y 1.7. Listo, hagámosle un sort. String. Ya, miren. No se puede ordenar cuando una lista tiene elementos de distintos tipos. ¿Sí? Interesante. Quitémosle los flotantes. Debería dar igual el mismo error. Y no dio error. Perdón. Ahorita lo voy a ordenar. Lista, sort, también. Si mi lista tuviera solo enteros y flotantes. Ordenamos. Allí sí. Son numéricos, ¿no? Ordenados. Flotantes y enteros, sí, se puede. Con cadenas, vamos a ver. De pronto, si tuviéramos cadenas numéricas. Ojo, cadenas numéricas. 4. ¿Sí? Cadenas y enteros. Vamos a tratar de ordenar. Tampoco. Bien. No permite Python ordenamiento de listas que tengan elementos de distinto tipo de cadenas con elementos numéricos. ¿Sí? ¿Alguien más también estaba alzando la mano? Eran 2 personas. ¿No? Bueno. Seguimos. Listas ordenadas, entonces lo hacemos con el método sort. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Bien. Funciones preconstruidas o predefinidas. Parte de todo lo que viene con Python, de las funciones que vienen con Python, y las cuales pueden recibir como argumentos listas. ¿Sí? Tenemos estas, len, que ya la vimos, pero también tenemos otras. Max. Vamos con ustedes. ¿Qué hará Max? Clarito está aquí. Ver el número máximo. El máximo número, el número mayor, el elemento mayor. ¿Sí? No solo pueden ser enteros. Si todos son cadenas, funcionará. También, si todos son del mismo tipo. Min.
El elemento menor. El número menor. El O el número menor. elemento. O elemento. Ya no tenemos que hacer el algoritmo para encontrar el número, el menor elemento. Ya está hecho. Sum. Para La sumar suma de los todos. elementos de la lista. Para sumar. Sumar todos. Y para sacar el promedio simplemente combinamos suma y len. La suma de todos dividido para len de la lista. Y sacamos el promedio. Sencillo, ¿no? Todo ya súper simplificado para que nos dediquemos a hacer lo que necesitamos hacer. De acuerdo a nuestro problema. Tenemos todas estas funciones, ¿no? Preconstruidas o predefinidas dentro de Python, que trabajan con listas. Argumentos reciben listas. En este caso definimos la lista nums y esa le pasamos como argumento o le aplicamos a esta lista las funciones len, max, min, etc. Bien. Tenemos un programita, ¿sí? Para sacar el promedio. Sencillo. While true es un ciclo repetitivo infinito, un bucle infinito. Pedimos con input un número. Decimos con if si el ingreso es diferente, es igual a down. Lo vamos a usar como cadenita, como bandera. Se hace un break para terminar el bucle. ¿Sí? Break, termina el bucle. Miren, esta línea es medio extraña, ¿no? Si tenemos una sola línea, se puede hacer así en Python. En la misma línea poner el break. ¿Ya? Cosa que se la suele hacer en otra línea. El break iría abajo, ¿no? Pero también ponerlo en la misma línea, Python me lo acepta. Luego convertimos la entrada a flotante, lo guardamos en valor. En la variable sumadora total vamos incrementándolo. Luego en la variable contadora count vamos incrementando de 1 en 1. ¿Sí? Y después del while, en average, tomamos el valor de la variable sumadora total dividido para la contabilización y sacamos el promedio. Aquí está una corrida, se ingresa a 3, 9, 5, luego down, y hasta ahí se termina el bucle, se hace un break y salimos. ¿Sí? Miren, si bien este es un ciclo infinito, while true, pero tenemos una sentencia que sí generará una terminación del ciclo repetitivo, que es este if de aquí. ¿Sí? Entonces está controlado este ciclo infinito, que aparentemente es un ciclo infinito. Miren, esta es la versión sin listas. Y por acá tenemos la versión usando una lista. Creamos una numList, un objeto llamado numList con la función list. El while true es igual, la entrada igual, hasta que down o si down, sí, la entrada es igual a down, hacemos un break. En value guardamos el valor ingresado convertido a flotante, hasta ahí igual. Y luego añadimos, agregamos a la lista el valor, ¿sí?, numérico ingresado, que está en value. Lo guardamos. Y luego del while tenemos, ¿sí?, ya no con estas sentencias aritméticas y suma acumuladores, ni contadores, sino que usando las funciones preconstruidas de Python para listas, ¿sí? Hacemos sum de numList, de todo lo que guardamos en numList, dividido para len de numList, sacamos el promedio y lo imprimimos. ¿Sí? Repito, versión sin listas y acá una versión con listas del mismo programita. Y aplicando en la lista las funciones preconstruidas de Python. ¿Sí? El ingreso de los números hasta que ingresemos en vez de un número la palabra done. Ahí se acaba. Bueno, son las dos versiones que expliqué.
La versión con lista. El break igual. Cuando ingresemos. Es independiente de que usemos listas o no listas. Todo ese código que esté en blanco. Es muy similar. Es el mismo código de la primera versión. Lo que cambia es esto que ahorita el profesor está señalando aquí. Está aquí con morado. Sí, acá con verde. Las alternativas. Listo. Un ejemplito. Bueno, ya estamos al borde. Mi lista tenía esto. Digamos que mi lista tenga esto de acá. ¿Cuánto me da esto? Pregunto. 6. Casi. 4. No. 4. Eso. Veamos las comitas para que no se confundan. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. Ahí está. Quiero sumar todos los elementos de mi lista. Sum lista. Quiero dividirlos. Quiero sacar el promedio, mejor dicho. P igual sum de lista para len de lista. Sum igual dividido. Len lista. Dividido para, exacto. Len de lista. Veamos. Eso nos da como promedio. Quiero sacar el mayor. Max. La función max. Le envío lista. Quiero sacar el menor. Min lista. Ya. Listo. Creo que es suficiente, ¿no? Ya no doy más también. Entonces, chicos. Por favor, máximo hasta mañana la parte del proyecto. Mañana no tenemos. Sí, voy a mañana terminar de calificar sus trabajos. En vez de ello, van a empezar a hacer los ejercicios de la plataforma REPL sobre listas y diccionarios. Ya está puesto, les muestro aquí. Sí, estoy compartiendo. Está puesto como actividades. Aquí dice, ejercicios plataforma REP. ¿Sí? Ya saben cómo funciona. Bueno, ya están suscritos ustedes. Ahí está la clase a la cual tienen que ir. ¿Sí? Aquí. Y van a encontrar ahí los ejercicios. Son bastantes, pero escogen solo los de listas y diccionarios. Si quieren adelantarse con diccionarios, ya. ¿Sí? Hacemos eso, por favor. Trabajamos mañana, trabajo autónomo, práctico. Cualquier duda, estoy también en el foro. Preferentemente en el foro de la unidad 2. Recuerden, ya estamos en la unidad 2. Aquí también hay un foro académico. ¿Sí? Donde pueden incluir sus temas de discusión como preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de irnos. No, nada, ingeniero, por el momento. Muy bien. Mi Perfecto. parte. Todo bien, profe. Todo bien. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, un gusto. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Jeffrey quiere hablar. A ver, Jeffrey. No, yo no quiero hablar. Se te ha quedado alzada la mano. Bajarásla. Ya, chicos. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Trabajen en los ejercicios, por favor. ¿Sí? Una linda noche. Chao. Buen Pasen ingeniero. bien. Buen ingeniero, gracias. Ok. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.